Bienvenidos a La Otra Aventura. Hoy estamos en el Hospital General Ajusco Medio. Hablaremos del libro El peor de los males, la lucha contra el dolor a través de la historia de Thomas Dormandy. Luego nos acercaremos a un texto de Francisco González Cruzzi sobre la historia de la medicina. Desde luego, llamaremos su atención sobre títulos que hacen su camino en el mundo editorial, en la mesa de novedades, y hablaremos de un libro en Más allá del presente. Estamos pues en La Otra Aventura. ¿Alguna vez has sentido dolor? Seguramente sí, pues se trata de una sensación inherente al ser humano, de una puerta que alguna vez hemos abierto y por cuyo umbral hemos pasado. Evitar el dolor ha sido uno de los objetivos de la ciencia médica. El magnífico libro de Thomas Dormandy, El peor de los males, publicado por la editorial Papeles del Tiempo, nos cuenta la historia de ese desafío. La búsqueda de la anestesia es un capítulo central de la lucha contra el dolor. La aparición a mediados del siglo XIX del óxido nitroso, del éter y del cloroformo no fue la culminación de un proceso, sino el punto de partida. Desde mediados del siglo XIX existe cierta tendencia a separar el dolor físico de la angustia. Muchos de los sedantes de la antigüedad siempre serán un misterio, o por lo menos su origen siempre será controvertido. Pero hay otros que se han podido identificar. Su principio activo sigue utilizándose a diario en la práctica médica. Dos de los más antiguos, los productos derivados de la fermentación alcohólica, los que disipan el azote de las preocupaciones, y el jugo extraído de la amapola, los que nos brindan felicidad y sueños sublimes, se han convertido en elementos fijos del mundo civilizado. El peor de los males es un libro magnífico en el cual usted conocerá la historia del dolor, a los personajes que lucharon contra él, a quienes fracasaron en sus intentos por aliviar el dolor y a quienes triunfaron eliminando el suplicio de una pena o la intensidad del grito en el cuerpo. Un gran libro. Aunque usted no lo crea, en el pasado las intervenciones quirúrgicas se realizaban sin anestesia. Incluso algunos médicos hablaban del derecho al dolor. El hombre que estableció las bases de la anestesia moderna se llamaba John Snow. Nació en 1813 y fue en más de un sentido el primer anestesista y un pionero de la epidemiología. Era un hombre extraño que nunca tuvo pareja, no tenía amigos y dedicó su tiempo a la medicina. Murió de una apoplejía y casi ningún biógrafo le ha dedicado una trama a su extraordinaria vida. Como en todas las historias de la investigación, la de Snow tuvo mucho de necedad y algo de suerte. En 1847, Snow pidió permiso para administrar éter a los pacientes del St. George Hospital que necesitaban una extracción de muelas. Los médicos que asistieron a estas operaciones quedaron impresionados. Mientras el paciente dormía plácidamente, el cirujano trabajaba sin interrupciones y sin dolor. Poco tiempo después, desde Escocia llegó la noticia de que se practicaban operaciones muy serias con cloroformo. Snow lo probó enseguida con buenos resultados. Snow sabía que la anestesia con éter o con cloroformo entrañaba algunos problemas y en ocasiones podía ser mortal. Una de las principales contribuciones de Snow al desarrollo de la anestesia fue su investigación de las muertes que había ocasionado. La mayoría de las muertes habían sido inesperadas, trágicas y quizá innecesarias, pero puestas en perspectiva habían sido escasas. A mediados de la década de 1850, los cirujanos de Gran Bretaña usaban anestesia casi siempre para intervenir a sus pacientes. Snow le había ganado una batalla al dolor. Todo buen lector busca estar al día y a la vez más allá del presente. Las librerías expulsan con increíble rapidez a los libros nuevos, se diría que trituran novedades.
Sin embargo, hay libros a los cuales vale la pena echar un vistazo, aún después de mucho tiempo de haber sido publicados por primera vez. Tal es el caso de La enfermedad y sus metáforas, publicado en 1978, y El SIDA y sus metáforas, publicado en 1989, ambos de Susan Sontag. En el primero, Sontag, debido a su propia experiencia como enferma de cáncer, ilustra con múltiples citas filosóficas y literarias los distintos modos de concebir el cáncer y la tuberculosis, dos enfermedades devastadoras que, sin embargo, apelan a metáforas muy distintas. El cáncer, de acuerdo a Sontag, puede explicarse a través de una metáfora militar, pues el cuerpo se convierte en un campo de batalla, invadido por células ajenas y destructivas. Cuando Sontag escribió este libro, el cáncer era la enfermedad tabú por excelencia, hasta que el SIDA se manifestó con toda su fuerza. En esta enfermedad, la metáfora de una batalla militar se hace todavía más fuerte. Pero mientras se considera al canceroso reprimido y por lo tanto ideal para adquirir esta enfermedad, al sidoso se le considera un ser depravado y desenfrenado. Aunque desde el punto de vista científico estos ensayos han envejecido, la reflexión sobre el estigma social que hace Sontag es un excelente análisis de lo que sucede cuando una enfermedad grave deja de ser un padecimiento meramente clínico para convertirse en una marca degradante. De la mesa de novedades tomemos Cuentos completos de Fyodor Dostoyevsky, publicado en 2010 por el Fondo de Cultura Económica y Ciruela. Una de las características fundamentales de este autor ruso fue la de retratar al hombre de su época en la parte más oscura de su alma, colocando a sus héroes de novelas en las situaciones más extremas, rastreando sus conflictos interiores y sus motivaciones más profundas. Estos cuentos reúnen 18 miserias humanas tratadas con suspicacia y hasta con humor, como solo un clásico puede hacerlo, Cuentos de Dostoyevsky. El otro libro recién galardonado es El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, quien obtuvo el Premio Alfaguara 2011. El protagonista, Antonio Llamara, un predecible profesor de universidad, se topa un día con Ricardo Laverde, un singular personaje recién liberado de la cárcel. Aunque su amistad es más bien superficial, un terrible atentado en el que Laverde muere y Llamara permanece en estado de shock será el detonante para que el profesor universitario explore las emociones y motivaciones de una generación nacida en el apogeo del narcotráfico en Colombia. Busque estos libros que dan cuenta de un fragmento de la historia contemporánea de Latinoamérica. No se arrepentirá, se lo aseguro. Novalis dijo que el ideal de la salud perfecta es solo interesante científicamente, pues lo que en realidad resulta interesante es la enfermedad que permite individualizar a la persona. La Universidad Veracruzana publicó el año pasado Breve Historia de la Medicina de Francisco González Cruzzi. Este patólogo mexicano que ha ejercido y vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos es además un excelente ensayista y observador de la naturaleza humana, desde el punto de vista científico y espiritual. En este libro no solo hace un recuento de los personajes más importantes de la historia de la medicina occidental, sino que analiza sus contextos históricos y cómo cada época ha influido de un modo u otro en el desarrollo de la medicina. Por ejemplo, durante la Edad Media estaba prohibido abrir cuerpos y muchos científicos se dieron a la tarea de robar cadáveres para su estudio. Por otro lado, mientras se buscaba una anestesia efectiva para evitar el sufrimiento del paciente, se descubrió el óxido nitroso, mejor conocido como gas hilarante o de la risa, por su capacidad de producir un estado de aturdimiento con accesos de risa. Y aunque no resultó una sustancia efectiva para anestesiar, durante un buen tiempo se organizaron grandes fiestas de gas hilarante. En el siglo XIX, los estudiantes de medicina se administraban éter por diversión y llamaban a sus fiestas borracheras de éter. A finales del siglo XIX, el modesto médico alemán Wilhelm Conrad descubrió por accidente los rayos X, uno de los descubrimientos más importantes de la medicina, pero nunca quiso patentarlo, pues argumentaba que los descubrimientos que benefician a la humanidad entera deben estar al alcance de todos. No se pierda este libro. Por sus páginas verá desfilar hombres y mujeres de diversas épocas, quienes gracias a sus observaciones minuciosas
y en muchos casos, a meros accidentes, descubrieron algo de la enfermedad. El dolor y la enfermedad vienen pegados al ser humano. Nadie puede evitarlos alguna vez en su vida. William Faulkner dijo que si le daban a escoger entre la experiencia del dolor y la nada, escogería el dolor. Y Aristóteles afirmaba que no se podía aprender sin dolor. Muchos escritores y artistas han expresado el dolor en grandes obras maestras. Thomas Mann en La montaña mágica narra la experiencia de Hans Castor, quien hace una visita de 3 semanas a su primo tuberculoso en el sanatorio de Davos. Pero finalmente permanece ahí durante 7 años, pues el médico del lugar le diagnostica una mancha en los pulmones. La tuberculosis de este personaje lo hará a los ojos de los demás internos un personaje singular, más sensible e interesante, pues la tuberculosis fue considerada durante mucho tiempo la enfermedad de los artistas. En La muerte de Iván Ilich de Tolstoy se narra la vida de Iván a través de su propia muerte. A partir de un hecho aparentemente sin importancia, el dolor se apodera de Iván y poco a poco la muerte se torna más cercana. Esta conciencia de la muerte y la experimentación del dolor físico y psicológico le proporcionan al personaje una sensibilidad que antes no experimentaba. A veces le parece que su enfermedad es un fantasma, una pesadilla o un sueño siniestro y que pronto volverá a su antigua vida. Pero el terrible presentimiento de la cercanía del final lo obliga a hacer un recorrido por su propia vida. Aunque a veces la desesperación le impida ver con claridad sus vínculos con sus prójimos, su escaso futuro e incluso con su pasado. Durante la agonía, Iván entiende que está experimentando su propia muerte, lo cual le confiere una singularidad aterradora y la conciencia de que su vida anterior era falsa e ilusoria. Su muerte lo convierte en un verdadero juez de sí mismo. Por último, en el culo del mundo, de Antonio Lobo Antunes, el narrador es un médico que participó en la guerra con Angola. Esta experiencia provoca en el médico una conciencia dolorosa de la violencia que puede generar el hombre. La novela transita de la Lisboa contemporánea a las escenas de combate que vivió el protagonista. Hay un continuo vaivén entre la acción cotidiana y el pasado. El dolor en el personaje de Antunes ha dejado de ser una señal de alarma que indica el peligro y se ha convertido en una alarma constante que acapara las acciones y pensamientos más simples del protagonista. Muchos otros artistas han utilizado el dolor y la enfermedad como temas fundamentales de sus obras. Miguel de Unamuno, E.M. Cioran, Fernando Pessoa, como si nos recordaran aquello que escribió Thomas Mann: la belleza, como el dolor, hace sufrir. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Del libro de Delia Juárez. La tristeza es un don del cielo, el pesimismo una enfermedad del espíritu. Amado Nervo. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.